No, no. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ya, qué rápido se me pasó. Qué rápido se me pasó. Es así. No, porque me puse a leer el dial.com y fíjense que yo siempre hablo de la actualización, ¿verdad? ¿Y dónde lo dejé eso? Bueno, Sí, muy rápido. Yo ni por el café fui. bueno, veo cómo se va. Hay una nueva resolución, acaba de salir, la tengo fresquita, fresquita, es la 232-2021, ¿sí? Se publicó hoy, en realidad salió el 6 del 8. Ministerio de Transporte, Junta de Seguridad en el Transporte, miren qué casualidad, justo estábamos hablando, se crea el Comité de Control Interno en el ámbito de la Junta de Seguridad en el Transporte para apoyo al sistema de control interno del organismo, el cual estará conformado de manera permanente y ad honorem por ello, por la señora Presidenta de la Junta de Seguridad de Transporte, Logato, que es, como les dije, graduada de nuestra facultad, o a quien ella designe, a auditores internos titulares y al síndico general de la Nación, para que represente de conformidad con los lineamientos de las normas generales de control interno. Esto es muy importante, tener un control interno sobre es como hacer una auditoría en una empresa privada para saber en qué estamos. En general hay una cultura de que cuando hay una auditoría es para echar gente o para bajar costos, para subir costos. Bueno, no es así. Las auditorías sirven casualmente para sacar una radiografía, si ustedes me permiten el término, de lo que está sucediendo con una empresa o en este caso con un organismo que depende del Estado, con funciones del Estado. ¿Por qué? Eso nos va a dar digamos, en principio, una idea de cómo estamos trabajando. Si estamos trabajando bien, perfecto. ¿Cómo podemos mejorar ese trabajo? ¿Cómo podemos mejorar con respecto, supóngase, con las que tenemos nosotros en la universidad, el diálogo con el alumno? Por eso están todos los cursos, los docentes que hacemos cotidianamente, casi. Los costos. Tenemos estos costos, perfecto. ¿Qué queda esto? ¿Cómo lo invierto? ¿Cómo lo invierto para que eso sea una buena inversión y no termine siendo un gasto? Bueno, todas estas cuestiones, bueno, ahí tienen, ¿sí? Constantemente hay normativa y constantemente tenemos que estar con esos diarios, por lo menos tener encabezado para saber que se está moviendo y realmente se mueve. Ángel, sí. Nombraste el tema de los accidentes aéreos del año pasado, ahí sí. propio en la Junta de Seguridad del Transporte. Si uno entra a la parte de aviación y se va a estadísticas, pone el año 2020 y hay un resumen del 2020 que dice que hubo 32 accidentes, de los cuales accidentes fatales fueron 7 y hubo 6 aeronaves destruidas. Y ahí hay diferentes gráficos mostrando en qué parte o etapa del vuelo, en qué lugar, qué tipo de vuelo era, si era comercial, no comercial, la aviación general. Así que está todo bien, bien detallado en esa parte. Eso, ¿dónde sucedió, Gonzalo? Por favor. Perdón, ¿dónde sucedió los accidentes? Sí. Estamos hablando de Argentina, ¿sí? Está. En la Junta de Seguridad del Transporte. Perfecto. Estadísticas del año 2020. Es decir, 7 muertos, podemos decir. No, 7 accidentes fatales. La cantidad de muertos no está estipulada ahí. No tenemos estipulado. Bueno, hay que averiguar eso, Gonzalo. Bueno. A ver qué pasó con esos 7 accidentes fatales, porque si son fatales, se supone que no hubo. Puede que no haya habido. Cuando son accidentes fatales hubo muertos, obviamente. Por eso. Pero pueden ser 1, 10 o depende de la aeronave. Claro, sí, depende del accidente, obviamente. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias. Vean cómo siempre se aporta al conocimiento. ¿Qué me había quedado? Caracteres del espacio. Los caracteres son muy pequeños, pero es importante. Nosotros teníamos un profesor que insistía en caracteres que no tenían que ver con el derecho espacial ultraterrestre, pero sí con el derecho aeronáutico. No había forma porque él se había
cultivado, digamos, de alguna forma en esas posiciones doctrinarias, si me permite. No es que estaba mal o bien, sino que, bueno, va cambiando. Posiblemente esta materia cambió a lo que dimos el cuatrimestre pasado y seguramente va a cambiar para el próximo cuatrimestre. ¿Por qué? Porque constantemente va evolucionando y lo que hoy no existía comienza a existir y lo que existía por ahí deja de existir. Bueno, la previsibilidad, es una de ellas. ¿Por qué uno tiene que ser previsible? Bueno, se lo dije un poquito con Gonzalo hace un rato, todas las medidas que tenemos que tomar para no tener accidentes, incidentes, y para que una vez lanzado el vehículo con el objeto espacial o con tripulación, es decir, con astronautas o cosmonautas, e incluso personas que van a conformar el plantel científico que está en la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Tiene que haber previsibilidad. Tenemos que saber exactamente cuál es el programa, cuándo se va a lanzar, cuál va a ser la trayectoria de ese vector, cohete, como le decimos nosotros a nivel no tan académico, sino más bien de barrio. Algunos dicen cohete, no sé por qué. Bueno, la internacionalidad no se refiere a la actividad espacial ultraterrestre fuera del espacio aéreo, sino dentro del espacio aéreo, es decir, todos aquellos estados que tienen o que se suman a los distintos, mejor dicho, los distintos no, a cualquiera de los 5 tratados de los cuales versamos hace unos instantes. Algo muy interesante esto, se refiere a la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Bueno, el universo, per se, de acuerdo a los tratados, es patrimonio común de la humanidad. Es decir, todo lo que exploremos, desarrollemos, investiguemos, descubramos, etcétera, 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 en el espacio ultraterrestre, indudablemente es para todos, para todos los habitantes de nuestro planeta. Eso hay que tenerlo en cuenta, y ya voy a ir un poquito más arriba todavía con respecto a los ejemplos, pero no quiero olvidarme de la integralidad. Y acá, lo vimos en los principios, digamos, hay una transversalidad que tiene que ver con la cooperación. Cuando hablamos en actividad espacial ultraterrestre o en derecho espacial ultraterrestre, en cualquiera de los dos sentidos, o mejor dicho, la actividad engloba parte al derecho, si no, no podría funcionar. No hablamos de Argentina, Chile, Brasil, no. Se habla del señor tal, el científico tal, el doctor tal. Digamos, si bien cada uno tiene una nacionalidad, no hay soberanía, no hay nacionalidad en el espacio ultraterrestre, por varios motivos. Pero el más simple para explicar es que, lo dije hace un ratito, el planeta Tierra, en nuestro caso, ¿sí? Gira sobre su eje, es decir, la rotación, y a su vez tiene otro movimiento que nosotros denominamos traslación, ¿no? Una elipsis que nos acerca, nos aleja del astrosol, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Bueno, nosotros hemos trabajado muchísimo en este sentido, en la cooperación. De hecho, si no hubiésemos tenido el principio de integralidad, o el principio de universalidad, o el principio de previsibilidad, perdón, los caracteres, y principios de cooperación, posiblemente no hubiésemos llegado, por ejemplo, a la órbita de 36.000 kilómetros de altura, o la que está entre 350 y 620 o 650 kilómetros de altura. ¿Por qué? Porque todos cooperamos. La cooperación es muy importante. Y ustedes me dirán, bueno, pero habiendo tanto hambre, tanto chico, tanto... que es cierto, y bueno, es un dolor que nos penetra constantemente y que nos atraviesa constantemente, pero con estas actividades el ser humano puede adelantar cosas
muy, muy importante. Por ejemplo, cuando yo era chico, hace muchos, muchos siglos, tuve la oportunidad de ver cuando el hombre pisó por primera vez la Tierra, ya 20 de julio de 1969. ¿Mm? Y no hacía mucho que se había comenzado la actividad espacial ultraterrestre, porque son 9 y 3, son 12. Hacía 12 años la Unión Soviética había puesto en órbita el primer objeto espacial, el satélite denominado Sputnik. ¿Mm? Sputnik significa compañero de viaje, creo en ruso. Acompañante o compañero de viaje. 1957. Después incluso la misma Unión Soviética va a poner por primera vez en el espacio ultraterrestre, ya en la década del 60, ya en mi década, el primer hombre en orbitar, que indudablemente fue Yuri Gagarin, y 2 años después lo hace la primera mujer, que es Valentina Tereshkova. Fíjense la importancia de la mujer y que eso ha sido invisibilizado, ¿no? En ese sentido. Descubrimiento, bueno, primero, como no hay gravedad, entonces no necesitamos una máquina para separar gases en sangre, por ejemplo. Por ahí Gonzalo eso lo entiende más por su familia, que han estado cerca no, han ejercido el servicio de la sanidad. Lo difícil que es separar los gases, bueno, tenemos que tener una centrífuga, etcétera, etcétera. Eso en el espacio ultraterrestre no es necesario. Por lo tanto, se aceleran los tiempos. De ahí viene una palabra, ustedes dirán, se va por las nubes, pero me interesa que sepan también temas que vamos a estar hablando. Átomo. Todo el mundo habla del átomo. El átomo es una... digamos, la primera persona que conceptualiza la palabra átomo es Demócrito, hace unos 2000 años atrás, griego. Átomo significa última partícula divisible. Que ya no se puede, y tomo divisible. Es decir, el átomo, eso ya no se puede dividir. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si el 6 de agosto y el 8 de agosto se conmemoró un año más del lanzamiento, un aniversario más del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Bueno, hay fusión, sí, es verdad, pero estamos hablando de hace 2000 años atrás. Todavía no me entra en la cabeza cómo este hombre se pudo dar cuenta que había átomos. O sea, a mí no me entra porque soy duro, ¿no? Pero fíjense ustedes, ya se hablaba del átomo, que no se puede dividir. De ahí que nosotros, que somos de una trascendencia, de una formación enciclopedista, hablemos de el tomo 1, el tomo 2, por ejemplo, el Tratado de Videla-Escalá, me hablaba el doctor Mandolano el otro día, tiene tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. ¿Qué quiere decir? División 1, división 2, división 3, división. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita detener en esta forma el tiempo que es inexorable, pasa. Es como una foto, toma la foto y eso queda y uno sigue creciendo, las células se siguen naciendo o muriendo, depende la edad etaria que uno transite. Y esto es importante porque hoy ya no hablamos, como hablaba yo en la secundaria, de electrones, protones o de los iones. Hoy estamos hablando de una máquina de hadrones ahí en parte de Suiza, parte de Francia, donde están trabajando 32 físicos argentinos, la mayoría están en nuestro país, 27 creo que están en nuestro país, allá hay unos 5 nada más, hoy se trabaja todo en forma virtual, donde se sigue dividiendo estas partículas, se sigue descubriendo nuevas formas de liberación de energía, e inclusive esa máquina nos va a servir para saber cuál es el origen del universo, por ejemplo, a partir del Big Bang. Así que fíjense lo importante que es el derecho espacial. Y ustedes me dirán, bueno, no sé, pero está bien. Bueno, a ustedes debe haber pasado que se habrán enfermado una vez, estuvieron en cama 10 días, y cuando se levantan dicen, sí, estoy medio débil, la enfermedad me mató. No, la enfermedad no mató. Lo que pasó es que el cerebro no le envió alimentos a los músculos. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando un músculo no se utiliza? El cerebro no le manda alimento y se deteriora, ¿sí? Se debilita.
no me sale ahora la palabra. Atrofia. Se atrofia, ahí está, gracias, muchas gracias. Se atrofia. No es por la enfermedad, es porque estuvimos sin usarlo. Y el cerebro es tan inteligente que envía el alimento a quien lo usa, al que lo necesita. Fíjense ustedes, ¿no? Qué interesante. Bueno, y esto lo fuimos descubriendo en forma más masiva y más profunda en el espacio extraterrestre cuando enviamos a los astronautas, y cuando vuelven, bueno, aquellos que están después de 3 meses sufren esa atrofia. Por eso cuando muestran imágenes de la Estación Espacial Internacional, van a ver que siempre están haciendo gimnasia. Pues es el momento donde ellos pueden hablar y no están integrados en una investigación. Y en ese recreo que se toman es para mover los músculos, para no perder esa, digamos... Tonicidad muscular. Tonicidad muscular. Muchas gracias. Otra de las cosas que hemos descubierto, la descalcificación. Un astronauta que está más de 3 meses tiene que tomar calcio, porque cuando llega, si no llega a tomar calcio después de 3 meses, cuando llega a la Tierra y baja, desaparecen, no es que desaparecen los huesos, se pulverizan y cae una masa informe, con lo cual es la muerte, ¿no? Entonces, eso también lo hemos descubierto. Hemos descubierto, por ejemplo, el tema de... Uy, yo no apagué la cámara, perdón. Hemos descubierto también el tema de algo que es mítico. Tengan cuidado con la gente mayor, por ejemplo, en mi caso, en otro piso no vaya a hacer que se caigan y se rompan la cadera. Bueno, no es así. Lo que se rompe es la cadera y a consecuencia de ello, la gente se cae al piso. ¿Por qué? Porque el mecanismo que tenemos de hace millones de años, que es el de caminar, ¿conocen el concepto físico de caminar? Es una sucesión de caídas controladas. Cuando nosotros dejamos controlar la caída, porque se nos rompe la cadera, ¿qué pasa? ¡Pum! Nos caemos. Bueno, todas estas cositas que les voy contando se fueron, digamos, abriendo el conocimiento común, como el mío. ¿Por qué? Porque todas estas actividades, todas estas investigaciones que se llevan a cabo en el espacio ultraterrestre, todo es mucho, mucho, mucho más rápido. Así que es en beneficio de todos. Ahora bien, yo creo que con esto podemos cortar un poquito y nos vamos a ir a la ley de... a ver, ¿qué sigue? Transporte. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la materia va a hablar de la normativa, que ya lo hemos hecho? Vamos a hablar sobre los espacios donde navegan estos hechos técnicos y vamos a, de alguna forma también, a tratar el John C., las personas y los contratos. Bueno, ahora vamos a entrar en los ámbitos donde se desarrolla el transporte, y para eso vamos a ir, en principio, que ya la tenemos, es la ley de ferrocarriles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la ley? No se acuerdan. La 2873. Es una ley que actualmente la utilizamos, es del siglo pasado, no, del pasado no, del otro siglo, del siglo XIX, y después una modificación que es la 27.132, pero que tiene que ver con la política de reactivación de los ferrocarriles, no solamente de pasajeros, sino el principal o primordial, que es el transporte de cargas. Y eso versa sobre la renovación, mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta ley, la 2873, que tiene fecha 18 de noviembre de 1891, ¿sí? Y que sigue vigente, chicos, fíjense ustedes, hay normas que están tan bien hechas que aún siguen vigentes. Esto, por supuesto, es la ley madre. Después van a surgir una serie de reglamentaciones que van a regir este tipo de actividades. Esta normativa
si ustedes la buscan o la estudian, mejor dicho, sería bueno que la estudien, en el artículo primero, sí, el artículo primero, va a establecer a esta ley como la construcción o la explotación de todos aquellos hechos técnicos, es decir, ferrocarriles, en la República Argentina, y obviamente, como toda ley, las relaciones de derecho a que a ellos den lugar y que estarán sujetas a las prescripciones de la siguiente ley. Aquí comenzamos con una clasificación que se va a dar en el artículo 2, y los ferrocarriles se clasifican en nacionales y provinciales. Bien, ¿cuáles son los provinciales? Bueno, nosotros tenemos varios en nuestra, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, provincia de Corrientes, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, y son todos aquellos que corren, como dicen los ferroviarios, por los rieles o las vías que están dentro de esa provincia. Ahora, si hay un ferrocarril que conecta una provincia con la otra, entonces va a entrar en la otra rama de la clasificación, los que denominamos nacionales. Si ustedes se fijan, en cualquiera de los ferrocarriles que tenemos en la capital federal, vamos a nombrarlos, tenemos el ferrocarril General Sarmiento, que es el más antiguo, es un ferrocarril que comenzó con, miren ustedes, se habla ahora de Crimea, y las dos primeras locomotoras fueron compradas después de la guerra de Crimea, por tratar de obtener el Mar Negro, del siglo XIX. Una se llamó La Porteña, y la segunda, que vino prácticamente una tras de la otra, La Argentina. Donde está el Teatro Colón, ahí estaba la estación cabecera, y circulaba hacia el oeste, llegando hasta Flores, lo que hoy es el barrio de Flores. Incluso a los que conocen Capital Federal, ahí que yo pasé esta mañana, Callao y Lavalle, cuando llegas a Encrucijada, mirando hacia el suroeste, van a ver que hay una callecita curva que comunica tanto Lavalle como Callao con la avenida Corrientes, que en este momento se llama Enrique Santo Discépolo, y que es peatonal, ¿verdad? Bueno, esa calle curva no tiene sentido. El sistema de damero que tiene la Capital Federal no tiene sentido. Bueno, sí tiene un sentido, porque por ahí pasó el ferrocarril. Venía de Plaza Lavalle, por Lavalle, y hace la curva para retomar luego por lo que hoy es la avenida Rivadavia. Este ferrocarril, se denominó Ferrocarril Oeste, fue el más rápido, el más moderno en su evolución, ¿no? Y el más económico que tuvo el país. La idea era llegar hasta Mendoza. Bueno, luego viene el Ferrocarril del Sur, que es el que conocemos hoy como Ferrocarril Roca, que es de trocha ancha, igual que el Ferrocarril Mitre, y eso le traía una complicación a los ingleses. Ese ferrocarril se hizo con capitales ingleses, con una serie de prerrogativas, etcétera, etcétera, no quiero marear, pero quiero que les quede claro que el primer ferrocarril no era inglés. No lo trajeron los ingleses, sino capitales mixtos. Es decir, gente que tenía, argentinos, que tenían, sobre todo bonaerenses, todavía no habíamos llegado a 1880, y la provincia de Buenos Aires. Esos fueron los dos primeros capitales y los que formaron el primer ferrocarril de trocha ancha en la República Argentina. Y digo de trocha ancha porque es la trocha que manda, es la trocha que manda. ¿Por qué? Porque es la que cobra peaje cuando hay trochas de menor metraje. Cuando llega el ferrocarril del sur, molestaba al ferrocarril del oeste porque no podía cobrar el peaje, y bueno, terminan presionando, y este capital mixto cede, y se le vende a los ingleses este ferrocarril. Bien. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta o una pregunta, mejor dicho? Sí, cómo no. Usted dijo que no podían cobrar peajes. Entonces, el peaje, ¿de qué año data el peaje? El peaje, bueno, mire, el peaje data desde
los tiempos más nebulosos de la civilización humana. Usted antiguamente, no me quiero ir bueno, me tengo que ir a Roma, seguramente por ahí Gonzalo, no sé si fue él, pero creo que sí, ustedes saben que la trocha tiene que ver con una medida romana, es muy antigua, y cuando uno hacía un puente, si el puente lo hacía uno privadamente, cobraban peaje. Acá en Temperley hay un puente que se llama Puente del Francés, había una colonia bastante importante de franceses en Temperley, más allá de los escoceses y otras colectividades, y uno para pasar por ahí tenía que pagar peaje, porque el puente lo construyó él, sobre el arroyo Las Perdices. Lo mismo sucedía, el ingreso al sur de la provincia de Buenos Aires, antiguamente se hacía por el puente de la Noria. No existía el puente Porredón, no existía nada de eso. Se entraba por el puente de la Noria porque era el lugar donde el río ofrecía menos resistencia al cruce con los animales. Pero igual tenían que esperar cierto momento y ahí construyen un puente y cobraban peaje. Es muy antiguo el peaje, no es nada nuevo. En Europa, en cualquier lado cobran peaje, en Estados Unidos lo mismo. Es lo que uno va a pagar por una inversión que hizo alguien, que puede ser un privado, puede ser el Estado. En nuestro caso, después de ciertas normativas donde interviene el derecho administrativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es todo del Estado. El Estado nacional, si tiene comunicación con otras provincias, del Estado provincial, si es dentro de la provincia, o lo que llamamos caminos suburbanos o rurales, que generalmente son los que tienen las municipalidades, que no conectan la municipalidad con otro municipio, sino con, ahí Gonzalo me pone RAE. Aclárame, Gonzalo, porque no estoy pensando en otra cosa. Una de las chicas pidió la definición de trocha y de la RAE, Real Academia Española, está esas tres definiciones. Perfecto, gracias. Sí, la trocha es el ancho. Si ustedes miran en las vías, van a ver que el Roca, el Mitre, como decía, el Sarmiento, el Urquiza, tienen trochas anchas. Pero si ven el Belgrano Sur o el Belgrano Norte, ya la trocha es milimétrica, ¿verdad? Ahora bien, las cabeceras las vamos a encontrar en Buenos Aires. Tenemos Constitución para el sur, tenemos en Retiro, ahí tenemos tres, tenemos el San Martín, que es la otra trocha ancha, el San Martín, el Mitre y el Belgrano Norte. Del Mitre, San Martín y Belgrano Norte, el único que sigue siendo explotado por una concesión privada es el Belgrano Norte, porque funciona. Y si vamos al oeste, vamos a encontrar en Once el ferrocarril Sarmiento, que conjuntamente con el Mitre y el Roca pasó, cesó la concesión porque no se cumplió con el contrato correspondiente. También cesó para el Belgrano Sur. El Belgrano Sur, por ahí lo conocen, nace ahí en Pompeya y se va hacia es más, pasa por Lomas también en algún momento. El ferrocarril sur ahora, su 20 de junio. Su cabecera ha desaparecido, no tiene más, la cabecera se llama Estación Buenos Aires. Eso, hay todo un trabajo que se está haciendo, nos falta la última parte. Aquellos que van a Constitución en ferrocarril, cuando miran a su lado izquierdo van a ver que volaron un montón de casas, demolieron un montón de casas que había al costado. ¿Por qué? Porque por ahí va a ingresar el ferrocarril Belgrano. El ferrocarril Belgrano Sur va a terminar su cabecera en Constitución. Hay todo un plan maestro que, bueno... Doctor, ¿sí? llegó hasta Marcos Paya. No, sí, bueno, pero está bien. Ese es uno de los ramales. Es cierto, hasta Marcos Paz se inauguró hace una semana, si mal no recuerdo. Pero bueno, más allá de todo eso, hay que tener en cuenta que todos los ferrocarriles son nacionales o provinciales, pero en algún momento,
como al principio, la explotación se da en concesión. Nosotros, concesionados de transporte de pasajeros a nivel nacional, tenemos el Belgrano Norte y el Urquiza. El Urquiza es la misma empresa que maneja los subterráneos, es decir, Metrovía, para que tengan una idea. Es decir, a veces no se explica bien esto y puede traer a confusión y bueno, lo bueno es conocer la raíz de esto y para eso tenemos esta ley, que es donde arrancamos, la ley madre, la 2873, que no es la primera, porque anteriormente podemos nombrar al primer presidente confederado que tuvimos, que fue el general Urquiza, que en 1852 firmó el primer decreto para... ay, no me digan que están trabajando. Espero que no moleste mucho el ruido. Para que comenzara la construcción de un ferrocarril. El ferrocarril en el siglo XIX fue una revolución enorme. Les doy un pequeño ejemplo. Seguramente alguno de ustedes conoce Tandil. Tandil está exactamente a 350 kilómetros de la capital federal y un empresario de transporte tandilense hacía 3 viajes por año nada más a la capital federal, o a Buenos Aires en ese entonces. ¿Por qué? Porque los carros eran tirados por bueyes y tardaban 2 meses en hacer los 350 kilómetros hasta Buenos Aires y otros 2 meses para volver. Calculen ustedes que no había carreteras, que no había senderos, huellas, y llovía, y aparte tenía el problema de los malones, bueno, los animales, etcétera, etcétera. Era una vida muy dura. Cuando llegó el ferrocarril, la mercadería que por ahí tardaba 2 meses en llegar al puerto, o 2 meses volver del puerto a Tandil, en vez de hacerlo en 2 meses, se hacía en menos de 24 horas. Yo quiero que tomen conciencia, de 2 meses a 24 horas. Era prácticamente, calculo yo, para esa gente, la velocidad de la luz, porque en un día hacíamos lo que no podíamos hacer en 60 días, con rapidez, con mayor seguridad, no importaba si llovía, no importaba si era de noche y no importaba si nada. El ferrocarril salía, el convoy salía, el tren de carga con sus vagones o luego aprovechando las líneas, el transporte de pasajeros a través de sus coches, y esto era fantástico. Pero también hay un mito ahí que me gustaría desglosar un poco, que es, bueno, los ferrocarriles eran ingleses, los ingleses eran malos. No, los ingleses no son ni malos ni buenos, ellos hacían negocio. Cuando ustedes van a hacer un negocio, hacen un negocio. A ver, si tienen que coimear y todo eso, bueno, no es un negocio muy limpio, pero es parte de la cultura universal. Y con esto no quiero justificarla, quiero decir que es preexistente. Fíjense ustedes, los ingleses lograron la concesión del puerto de Buenos Aires, del puerto de Rosario, por eso, si ustedes se fijan, el sistema de abanico que utilizaban para la traza del ferrocarril tiene que ver con, casualmente, este abanico, es decir, como si ustedes miran su mano, el centro de su mano, la palma de su mano, y después miran sus dedos. Así se extienden las líneas. ¿Por qué? Porque había que llevar productos con valor agregado, por ejemplo, ponchos tejidos en Manchester o recados hechos en Inglaterra, y eso ingresaba a nuestro país y al interior de nuestro país, y del interior de nuestro país al exterior de nuestro país se iba lo que ahora se dice o se denominan commodities, que es ni más ni menos que los granos o los animales. Cero valor agregado en aquella época. Bueno, ellos vieron el negocio y lo hicieron, perfecto. No fue el negocio más importante que tuvieron con respecto al ferrocarril, porque les interesaban mucho las tierras. El tema de las tierras es para hablarlo otro día, pero es más para reales, digamos, pero es un tema muy interesante. Para comprender por qué la traza del ferrocarril y por qué la competencia con el transporte carretero. Si ustedes se fijan, las rutas nacionales van paralelas al ferrocarril, lo cual es un sinsentido.
Ahí está demostrando que compite un país como los Estados Unidos, que estaba resurgiendo, o mejor dicho, surgiendo, parte del Nuevo Mundo, y su competencia contra su madre patria, que es ni más ni menos que el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y eso lo vemos nosotros palpable, solamente es mirar, cuando uno mira la arquitectura se puede dar cuenta de la historia incluso. Ahora bien, cerca de Tandil está el puerto de Mar del Plata, apenas 100 kilómetros, y que también tiene trazo de vías férreas. Bueno, ahí hay un problema. El puerto de Mar del Plata no le interesaba a los capitales ingleses. Capitales, no estoy hablando del Estado, ni de la nación, ni de la reina, ni del rey. Estoy hablando de aquellos que tienen el manejo de los capitales y que invierten de acuerdo a lo que les dé ganancia. Nadie que esté en su sano juicio va a tirar el dinero, o mejor dicho, no quiero hablar de dinero, sino de inversión. Bueno, ¿por qué no había una inversión? Bueno, porque no interesaba el puerto de Mar del Plata y no interesaba el ferrocarril, no se interesaba, a tal punto que, por ejemplo, transportar, por decir un palet de cuero, no había palet, pero un hato de cuero al puerto de Buenos Aires costaba, por decir una pavada, 10 pesos moneda fuerte. ¿Sí? Ahora, Doctor, disculpe, sí, me tengo que retirar, ¿puede ser? sí, querida, retírate, esto es público. Listo, Sí. muchas gracias. No, por nada, chao. Chicos, si se tienen que retirar, se retiran directamente, no hay problema. Bueno, por lo menos no hay problema conmigo. Decía entonces, y esa misma mercancía, llevarla a Mar del Plata, por ahí nos salía 35 pesos fuertes. ¿Cómo? Si está más cerca, me van a decir usted. Bueno, pero a los ingleses les interesaba que saliese todo por el puerto que tenían concesionado. Entonces podían manejar los precios, cosa que pasa un poco ahora, sin meternos en políticas de Estado, en nada por el estilo, pero bueno, ese tema se maneja y se manejó siempre, y siempre fue así, mejorándose, no digo que vaya en detrimento, pero ha ido mejorando. Yo creo, yo soy un tipo positivo en ese sentido y pienso que vamos a ir mejorando siempre. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al ferrocarril? Ya sabemos cómo se clasifican, ya sabemos la diferencia entre digamos, chicos, esto que les quede claro, el ferrocarril nunca dejó de ser del Estado Nacional, ¿eh? No es que se vendió el ferrocarril como decían. No. Se compró, pero no se vendió. Se compró la parte privada, la parte del Estado no, porque la parte del Estado, ¿sí? Ustedes recuerden que cada vez que se hace una ruta, ya sea por agua, por aire, por tierra, ya le doy la palabra a Alejandro, eso pertenece al Estado Nacional, es decir, a todos, y se dan concesiones a explotación. Sí, Alejandro, lo escucho. Estoy leyendo parte de la ley 2873 y me O sea surgió que no una me está duda. escuchando. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho, usted no me está escuchando. Sí, Bueno, sí, diga, a ver qué es lo que vio. Acá dice que son ferrocarriles nacionales todos los que corresponden al Estado Nacional o federal, ¿no? Sí. Y son ferrocarriles, ahí dice también, o los que están subvencionados. Ahora, un ferrocarril provincial, si está subvencionado, ¿es nacional No. o sigue siendo provincial? No. A ver, ubiquémonos en tiempo y espacio. El tema es el siguiente. Esta ley es de noviembre de 1891 y cuando lee eso está por el artículo 3, si mal no recuerdo. No, el 2. En el artículo 3, inciso 2. No, el inciso, porque el artículo 2 es la clasificación en nacionales y provinciales. El tema es el siguiente. Cuando comenzó a explotarse el ferrocarril, acá no había ferrocarriles. La primera empresa es el ferrocarril provincial de la provincia de Buenos Aires, que ya se los comenté, que era el ferrocarril al oeste, que luego compran los ingleses. Pero compran el ferrocarril y el espacio. Lo mismo que con el ferrocarril del sur.
¿sí? Luego se van a extender hacia el norte, pero en principio compran eso. Entonces, puede haber, como en el caso de Santa Fe, ferrocarriles provinciales, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, una vez que estos ferrocarriles, eran de propiedad privada, pero que corrían por la nación a través de las distintas provincias, ¿sí? Ahora, el Estado Nacional, para que esos capitales invirtieran en nuestro país, daban garantías o subvencionaban parte de la explotación, ¿sí? Pero esto, las garantías o las subvenciones, o la autorización para la traza del ferrocarril, quedaba en las facultades del Poder Ejecutivo, obviamente refrendado por una normativa del Poder Legislativo, ¿sí? Por eso, incluso en esa ley creo que habla de cuando un ferrocarril pasa de una provincia a otra, es nacional o federal, pero mejor dicho es nacional. ¿Por qué? Porque también en aquella época teníamos territorios federales. Por ejemplo, la Patagonia era un territorio federal. La Pampa, la provincia de La Pampa, era un territorio federal. El Chaco, tanto salteño como chaco-chaqueño, porque después se crea una provincia, la provincia del Chaco, actualmente la provincia del Chaco tuvo otro nombre antes, eran territorios federales, ¿sí? Entonces, ya sea que pasaba por un territorio federal o por una provincia o más provincias, ese ferrocarril pasaba a la órbita del Estado Nacional, ¿sí? No quiere decir que el Estado Nacional sea el dueño, pero sí era quien, de alguna forma, impulsaba la inversión de estos ferrocarriles, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿sí? Incluso creo que habla de los contratos con países extranjeros. El tema es que, bueno, en este caso vamos a encontrar varios países, porque no solamente Inglaterra hizo explotación. Si ustedes van a Santa Fe, van a encontrar varios ferrocarriles explotados por los franceses o por los belgas, por ejemplo en Córdoba también. Es decir, lo que pasa es que, bueno, insistir, los ingleses tenían la trocha más ancha, por lo tanto mandaban. Y entonces cobraban los peajes cuando cruzaban por sus vías, lo cual eran todos. Todas. Bien, no sé si le aclaré o lo terminé de confundir, Alejandro. No, me aclaró porque esto se remonta a un tiempo Claro. espacial. Y La base que nosotros recuperamos la propiedad de todos los ferrocarriles nacionales en 1948-1949. 1949. Que esto es muy sencillo de interpretarlo. No es que nosotros nos compramos los ferrocarriles, es que eso es algo que a mí me preocupa. No es que nosotros dijimos, che, ¿qué hacemos los ferrocarriles? Bueno, los ferrocarriles tenían, primero, dos problemas. El primer problema es que es un sistema muy complejo, yo ya se los expliqué, hay que estar constantemente, digamos, de alguna forma, conservando la vía férrea, es decir, los rieles, los durmientos, el balasto, los puentes, los remaches de los puentes, tiene señales, tiene comunicaciones. Bueno, las comunicaciones que también nos sirvieron a nosotros son las denominadas telegráficas o cable gráfico, iban por cables, la telegrafía, y luego telefonía. Bueno, es un sistema muy complejo y es muy, la inversión es muy alta, ¿sí? Si uno no lo maneja bien, ¿sí? Es decir, si tiene nada más que un servicio de transporte de pasajeros, no le va a alcanzar el dinero. Entonces, ahí es donde subvenciona el Estado, por ejemplo, o da garantías, ¿sí? Por ejemplo, con tierra. Cuando Inglaterra no venía bien, ya había sufrido un golpe muy grande en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, con otros países, comienzan de alguna forma a competir en los océanos. Recuerden que los ingleses decían, quien domina el mar, domina el mundo, porque todavía no hablábamos del Herline, del camino a través de la tierra para unir Europa con, por ejemplo, Asia.
¿sí? Con el sudeste asiático, por decirles algo. Estamos hablando del siglo XIX. El ferrocarril nace a fines del siglo XVIII y estalla, como estalló la aviación a partir de la Segunda Guerra Mundial, como decía antes, en cuanto a su evolución tecnológica, y después no para más. El ferrocarril no siguió esa suerte en nuestro país y en muchos países, incluso europeos. Por lo tanto, había que hacer todo el recambio de mantenimiento, de rieles, de locomotoras, etcétera, etcétera, y el Reino Unido no tenía el dinero y aparte estaba con otros problemas más graves que era la reconstrucción de Inglaterra, ¿no? Después de una Segunda Guerra Mundial que fue terrible, desastrosa. Y Inglaterra tenía una gran deuda externa para con nosotros. Entonces, ¿cómo arreglamos? Plata no nos podían pagar porque no la tenían. Están como nosotros ahora, no tenemos plata. Bueno, ¿qué hacemos? Y mirá, déjame los ferrocarriles. Ahora le cuentan eso nada más, compramos los ferrocarriles. En realidad no los compramos porque no debían plata, fue un cambio, un cambio un Fue intercambio. saldar una deuda con lo que quedaba. ¿Cómo dice? Fue saldar una deuda con lo que quedaba de los ferrocarriles. Y nos quedamos con los ferrocarriles, pero en esas cosas que hacemos nosotros los criollos, nos quedamos con las tierras también. Ahí estuvieron lentos los ingleses. Entonces fue un negocio. Recuperar el ferrocarril, recuperar no porque no era nuestro, es decir, comprar el ferrocarril, que era un dinero importante, porque había que hacer toda una renovación, y se animaron a hacerla por un detalle. Fíjese usted, los ferrocarriles tenían ingenieros ferroviarios, ya argentinos. Entonces nosotros podíamos construir las locomotoras, podíamos construir los cruces de vía, que era lo más difícil, podíamos construir todo, lo que quisiésemos. Lo que quisiésemos, de hecho lo hacíamos. Ya no se traía de Inglaterra, porque aparte Inglaterra había cambiado su modalidad empresarial. Prefería construir en el lugar donde estaban, por ejemplo, los materiales para las distintas construcciones. Fíjense qué importante eran nuestros ingenieros, porque para eso se hizo aparte una especialización de ingenieros en la facultad, que los alemanes cada vez que hacían una máquina de tracción nueva, el prototipo lo mandaban, una vez probado, lo mandaban a la República Argentina para que la República Argentina le dijera si esa máquina estaba bien, si tenía algún tipo de deficiencia, cómo mejorarla. Entonces, así que van a encontrar algunas máquinas, pero ¿qué hacen las máquinas alemanas acá si nosotros no tuvimos nada que ver con los alemanes? Bueno, tiene que ver con eso. Lamentablemente, después del 55, y vuelvo a reiterar, no tiene nada que ver con una cuestión política, me refiero, en el 55 se quiso volver al tema de la agroganadería, y ese país que estaba tanto en la creación de vehículos espaciales o cohetería, como quieran llamarle, vectores, aviación, fuimos el primer país en Sudamérica y Centroamérica en tener aeronaves construidas por nosotros mismos a reacción, el Pulqui 1, el Pulqui 2. Por ejemplo, el Pulqui 3 no, porque lo echamos a Kurt Tank, se fue a la India y el Pulqui 3 lo construyeron en la India, ¿no? Nos perdimos esa oportunidad. Es decir, esa grieta no nos dejó ver el horizonte de que, bueno, uno puede tener ideas distintas, y está bien que así sea, porque así uno crece, pero no nos dio la oportunidad de vernos constituidos en un país desarrollado por tener industria pesada. Porque teníamos todo, para eso estaba Mosconi, bueno, que hablar de Mosconi. ¿Saben quién era Mosconi? Tiene que ver con el petróleo. Ahí me tengo que ir a la época de Hipólito Yrigoyen, la creación de YPF. A partir de que YPF es creada, lo envían a Mosconi a distintos países. Ahí, gracias a YPF y a la fuerza y el conocimiento que tenía Mosconi, se creó, por ejemplo, Petrobras. Eso muy poca gente lo conoce. O la empresa estatal mexicana, o la empresa estatal venezolana, incluso la uruguaya, que no tenía petróleo, pero bueno, igual armaron una empresa estatal para el control de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Otro general también muy importante que cayó en el olvido,
es Sabio. Sabio fue el impulsor, más allá de ingeniería y otras cuestiones, de los altos hornos a pla. Nosotros necesitamos acero para poder ser un país que construyese industria pesada. Bueno, todo eso se logró en muy poco tiempo, aprovechando que había una Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no estábamos tan controlados y la gente que tenía los negocios acá estaba viendo cómo salvar la vida allá, ¿no? Y después, por cuestiones que no vale el caso discutir aquí, ni de un lado ni del otro, perdimos esa oportunidad. La volvimos a recuperar, por ejemplo, en derecho, en actividades espaciales extraterrestres, a partir de 1991, nos costó una industria misilística muy importante, el Cóndor, no nos dejaron seguir con la construcción de esos misiles prácticamente podían llegar a ser intercontinentales si se hubiese evolucionado. Ahí el doctor Maldonado debe saber bastante del tema, pero hubo un tipo muy vivo, yo no creo en la mala suerte, así que lo voy a nombrar, Menem. El presidente Menem dijo, bueno, está bien, yo desarmo todo el sistema misilístico de la República Argentina, pero déjame el vehículo o el vector para actividad civil. Y dice, sí, cómo no, para eso no hay ningún problema. Y ahí se crea la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Falda del Carmen era, ¿no, Ángel? Sí, Falda del Carmen. Que eso, vinieron de Estados Unidos y se llevaban pedazos de escombros para analizarlos, para ver si nosotros habíamos tirado escombros para tapar la base o eran escombros de la base. Mirá hasta qué detalle los tipos. Es un problema gravísimo para ello que nosotros tengamos este tipo de armamentos. A ver, para los que no saben, un misil es un vehículo, un cohete, ¿sí? Pero que tiene una computadora a bordo y puede ser autónomo. En cierto momento puede ser autónomo. Usted lo programa y eso es muy peligroso para los que necesitan tener el poder. Esto no es una crítica, no es un juicio de valor, estamos hablando desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Bueno, ahora estamos recuperando el ferrocarril nuevamente. Miren pasaron 66 años nos perdimos de seguir adelante con esto. Es una verdadera pena. Pero bueno, los argentinos tenemos esa habilidad, esa gimnasia, nos recuperamos rápidamente y seguimos adelante y estamos muy adelantados en materia espacial ultraterrestre y estamos volviendo a una FADEA que no solamente trabaja para el país, sino también está pintando, ahí no me deja mentir el doctor Maldonado, la TAM, varios servas se pintaron, ya entregaron 2 por lo menos, hasta donde yo sé, toda la pintura integral de las aeronaves se hicieron en FADEA, que no es lo único que se hace, pero bueno, eso es importante porque son las únicas industrias que dan trabajo, chicos, y da un trabajo que tiene valor agregado. Lo mismo van a ver cuando ingresen al seminario, el webinar de Global Ports, con respecto a los astilleros, que también es un tema que vamos a tocar. Lamentablemente, por el COVID-19 no vamos a poder hacer las visitas de estudio, pero bueno, nosotros, tanto Gonzalo como el doctor Grosso, el doctor Ocampo, el doctor Cibao, la doctora Perman Pasadore, le vamos a ir subiendo material y bueno, lo vemos virtualmente, no tenemos otra alternativa. Mire, para comentarles el tema de la deuda que tenemos con Inglaterra, nosotros importamos 100 casas, los Gloucester Meteor, que si pasan por ahí por la Avenida de los Inmigrantes, cuando van al juzgado y uno en la plazoleta, es un Gloucester Meteor, es un caza inglés, a reacción, tiene 2 motores. Bueno, la República Argentina compró 100. Compró Avro Lancaster, que eran bombarderos, compró Avro Lincoln. Es decir, no pusimos una moneda porque nos debían esa plata. De alguna forma había que cobrarla, y bueno, se cobró con eso. Tuvimos la fuerza aérea más importante de Sudamérica. De hecho, un vecino de aquí de Temperley, que el papá fue el fundador del lawn tennis de Temperley, fue el primer piloto de pruebas de aviones supersónicos, en el caso a reacción, el caso de Edmundo Weiss,
Edmundo Weiss, que es el único piloto de la Fuerza Aérea condecorado por la reina Isabel II, para que tengan una idea de la importancia que tenía nuestra Fuerza Aérea en aquel tiempo, y que sigue teniendo, obviamente, porque yo no estoy de acuerdo con la guerra, para mí es la última ratio, pero bueno, si el mundo no cambia su Fuerza Armada, la vamos a tener que seguir teniendo, y yo creo que por ahí haya una recuperación más rápida de lo que uno cree. Más rápida de lo que uno cree. Lo que pasa es que a veces no salen las noticias, pero bueno, los que estamos en el tema sí lo conocemos. Bien, a ver, que perdí mi programa, por acá está. Terrestre. Bueno, la otra clasificación, la clasificación actual, ¿cuál es? Ferrocarriles nacionales, provinciales, pero también internacionales. Nosotros tenemos conexión con el Pacífico. Ahora se está trabajando en 2 pasos más. Uno que es al sur por Neuquén, para conectar todo lo que se está produciendo en Vaca Muerta, por ejemplo, o la parte mineral, o la parte animal, o la parte agrícola, con el Pacífico. El Pacífico en este momento tiene el 60% del tráfico de buques de carga, para que se den una idea. Y los países asiáticos son muy demandantes en este sentido. Entonces tenemos también ferrocarril internacional, que no es de ahora, vuelvo a reiterar, ¿cierto? Han tenido la posibilidad de viajar el tren a las nubes. Ahí hubo un obrero que después manejó un país, que se llamaba Yugoslavia. Brostito trabajó en la construcción del ferrocarril a las nubes, es algo increíble. Bueno, tenía que ganarse el mango, ¿no? Se había escapado de Europa y tenía que ganarse el mango. Bueno, el Mariscal Tito. Después se fue a Chile y después se volvió a lo que logró él como país satélite de la Unión Soviética crear la República de Yugoslavia. Hoy no queda nada porque se han separado en varios países. Volviendo de nuevo al ferrocarril, entonces tenemos provinciales, nacionales e internacionales. Los internacionales van a volver a funcionar. A ver, hubo pruebas con Uruguay, por ejemplo, trenes de pasajeros, trenes para transportar personas, pasajeros. Funcionó, pero no estuvo la voluntad política de ambos estados como para que eso se desarrollara. A veces esa inversión no reditúa, entonces cuando no reditúa, ¿qué hacen? Suspenden. Es típico del ser humano. Bien, estoy tomando unos mates porque se me seca el garguero, dicen acá en el barrio. Edmundo Weiss, mire usted qué tipo, se me quedé dando vuelta en la cabeza. Porque aparte egresó de mi colegio, normal de Banfield. Bien, ahí tenemos más o menos una idea del ferrocarril, tenemos las leyes. La ley que a mí más me interesa que ustedes se acuerden es esta, la 2873. ¿Alguna pregunta con respecto al ferrocarril? Porque la ley es larga. A mí me resulta interesante estudiarla, pero ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. No, que por ahí se vuelve a dividir, ¿no? Los ferrocarriles provinciales en pasajeros y de carga. Sí. A ver, hablamos de clasificaciones siempre, ¿no? Las clasificaciones son, es decir, cuando uno clasifica es que hay 2 o más. Y es por una cuestión de ordenamiento, ¿no? Para no tener problemas, no tener tensiones, que no haya choques, es decir, que tienda al bien común y no que sea un perjuicio. Entonces, primera clasificación. Provinciales, nacionales e internacionales. Segunda clasificación. Servicio de transporte de pasajeros, siempre pongamos al ser humano adelante, y transporte de mercancías. ¿Verdad? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos
una ley que es la de transporte de mercaderías internacional multimodal, que es una ley que está, pero que no se regula, no se reglamentó, por lo tanto no se puede usar. Es más, con el transcurrir de los tiempos, ya ha quedado media, nos quedó chicas también, ¿verdad? Bueno. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Están preguntando hasta qué hora va a seguir la clase porque hay gente que hasta las 12. tiene obligaciones, pero que no quiere perderse los contenidos. Es hasta las 12. ¿Qué hora es? Son 12:20, doctor. Uy, perdón. Seguimos un poquito más igual que Perdón. Me disculpo, los que se tienen que ir se vayan. Me disculpo. Bueno, chicos, antes de que se vayan, ley 24.449 y sus modificatorias, Agencia de Seguridad Vial, es la ley de tránsito. Lo vamos a ver el martes que viene, vamos a entrar un poquito en eso, y después sí, vamos a ir al agua y todo eso. Se me fue el tiempo. Les pido mil disculpas, Mariana salió de compras y es la que me indica los tiempos, y yo no me di cuenta que son las 12:21. Perdónenme. A partir de ahora le aviso, doctor, no se preocupe. Por favor, Gonzalo, porque yo me apasiona esto. Me emociona con el tema y sigue hablando, ¿no? Sí, me encanta. Aparte, el problema que tengo es que soy corto de palabra, pero bueno. En fin. Bueno, chicos, suerte. Muy buenos días. Cuídense mucho. Tengan un excelente fin de semana. Estudien, no esperan en el último momento. Ya hoy vayan leyendo todas las leyes en lo posible, de las cuales hemos hablado. Principalmente la de Derecho Espacial Ultraterrestre, pero una leída, y la ley 2.873, si mal no recuerdo, y la 24.449. Muchas gracias por el tiempo y bueno, nos vemos el martes que viene. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctor. Hasta el martes a todos, cuídense mucho. Buenas tardes.